Damos la más cordial bienvenida al ciudadano Juan Mauricio Toussaint Ribot, designado por el presidente de la República como cónsul general de México en San José, California, Estados Unidos de América. Solicito, por favor, a nuestro compareciente ponerse de pie para rendir protesta. Ciudadano Juan Mauricio Toussaint Ribot, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas comisiones unidas y también ante las preguntas y, en su caso, las réplicas que le formulen las senadoras y los senadores? Sí, protesto. Muchas gracias. Se deja constancia la anterior. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Puede usted tomar asiento. Solicito ahora, por favor, a la senadora Marcela Guerra proceda a dar lectura al currículum del compareciente. Juan Mauricio Toussaint Ribot nació el 17 de enero de 1953 en México, Distrito Federal. Tiene la formación académica licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Cursó Mining Industry Facilities, Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Cursó también sobre legislación minera en México, Instituto para los Funcionarios de las Industrias Minera y Siderúrgica. Desarrollo profesional. Se desempeña como cónsul general en México en Toronto, Canadá, desde el año 2010. Ha fungido como embajador de México en la República Portuguesa. En el año 2000 al 2002 fue subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Trabajó como subsecretario de Operación Energética. En 1999 fue director de modernización en la Comisión Federal de Electricidad. En el año 1990 al año 2000 participó como delegado de México en diversas ocasiones ante organizaciones internacionales. Subdirector de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. De 1989 a 1996 fungió dentro de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal como director corporativo de la Comisión de Fomento Minero. Director general también de la Operación Minero-Metalúrgica y director general de Política Energética. Fue secretario privado del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Contralor Interno, asesor en recursos no renovables y fideicomiso de minerales no metálicos mexicanos y analista de la Secretaría de Patrimonio Nacional de 1971 al 76. Y del 76 al 78 fue profesor del Instituto Matías Romero y de 1973 a 76 en la UNAM. Es cuanto. Bienvenido, señor Toussaint. Muchas gracias. Muchas gracias, señora senadora. Tiene ahora el uso de la palabra nuestro compareciente, el ciudadano Juan Mauricio Toussaint Ribot, para exponer su plan de trabajo hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras senadoras, señores senadores, señor senador. Es un honor para mí comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte con motivo de la designación que en mi favor hizo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para ocupar la titularidad del Consulado General de México en San José, California, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 3 del artículo 83 constitucional. Comparezco ante estas comisiones con fundamento en lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 76 de la propia Constitución para seguir el proceso que lleve a la ratificación, en su caso, del nombramiento hecho por el presidente de la República en caso de merecerlo. Voy a dar un panorama general del consulado primero y luego aspectos destacados del programa que me propongo desarrollar. El Consulado General de México en San José tiene una vocación muy definida. Y está muy definida porque el objetivo principal son las comunidades. Es un consulado con una densidad muy grande de mexicanos viviendo en su circunscripción y en un área que tiene un alto poder económico,
dado que desde los 70 se estableció la industria electrónica y de alta tecnología en lo que era un valle agrícola, que continúa haciéndolo, y hay mexicanos trabajando en la producción agrícola y agropecuaria, y es una cuenca lechera importante también, pero al desarrollarse en primer lugar la producción de semiconductores e hiperconductores, esto atrajo a que se instalaran empresas de la industria digital y se ha convertido en un hub, en un centro de empresas de alta tecnología. Además, habiendo una base militar de Moffett Field, la empresa Lockheed, fabricante de aviones, estableció también ahí una línea de producción y de desarrollo de tecnología de punta para la aviación. Actualmente hay empresas, para que se den idea, como Adobe, Apple, Cisco, eBay, Fairchild, Facebook, Google, Hewlett Packard, Oracle, Symantec, Yahoo, McAfee, Palm, PayPal, Tivo, entre otras. Es decir, es el clúster hoy más grande de tecnología que existe en el mundo. La circunscripción del consulado abarca 4 condados. El condado de Santa Clara, cuya capital es San José, la ciudad de San José, que empezó siendo una ciudad dormitorio para quienes trabajaban en las empresas de Silicon Valley. Santa Cruz, San Benito y Monterrey. En Monterrey está una ciudad prácticamente de puros mexicanos, que se llama Salinas, y ahí existe un consulado honorario porque justifica ahí aunque esté cerca, justifica la prestación de servicios más directamente. De los 2.600.000 habitantes que hay en esta circunscripción, 800.000 son mexicanos. Entonces, tenemos una densidad importante. Pero también hay algo que diferencia a la comunidad de la circunscripción de San José de otras comunidades en Estados Unidos, que esa área es una de las de más alto nivel económico en los Estados Unidos. Y por eso, para que se den una idea, Santa Clara, Santa Cruz y San Benito tienen un ingreso per cápita anual de entre 33,000 y 35,000 dólares, y Monterrey tiene un ingreso per cápita de 45,000 dólares. Por otro lado, además de los trabajadores agrícolas, que tienen comparativamente mejores situaciones y hay una mayor mecanización en la producción agrícola, el gran número de trabajadores en los últimos 20 años está ocupando áreas de servicios para las empresas y de investigación. Es decir, hay muchos investigadores mexicanos ya trabajando en todas estas empresas de alta tecnología. Eso hace que tengamos una comunidad fuerte. La del sector agrícola, porque comparativamente tiene un nivel económico superior, es una comunidad bien organizada, y la comunidad de trabajadores que laboran en las plantas de tecnología tienen, por ende, un nivel mayor. Además, hay un número muy importante, y esto hay que incrementarlo, de estudiantes en la Universidad de Stanford y en otras para prepararse en la tecnología. 2 datos sobre el área San José, Sunnyvale, Santa Clara. Se ocupa el lugar 16 a nivel nacional en los Estados Unidos. Es decir, es la región 16 en los Estados Unidos. Tuvo un PIB de más de 200,000 millones de dólares y sería, si fuera un país, la 49 economía mundial. Está creciendo arriba del 6%,
la tasa de desempleo es inferior al 4%, de manera que tiene una importancia económica, una intensidad económica muy fuerte, y esto se refleja en la propia comunidad. En ese sentido, el número de mexicanos que forman la comunidad exige tener procesos de documentación muy eficientes. Para que se den idea, el año pasado expedimos 37,000 pasaportes, pero el consulado en San José expidió 34,000 matrículas. Es decir, equivale prácticamente la demanda de pasaportes a la demanda de matrículas de alta seguridad, lo cual muestra la importancia que identificarse como mexicano tiene en la comunidad. Es un estado y esa región es una región demócrata desde hace 20 años y aunque han existido otros movimientos anti-inmigrantes en el estado, en la región actualmente existe una, no me gusta la palabra tolerancia, pero un respeto mayor. En total hubo 150,000 actos consulares el año pasado y se recaudaron $4,5 millones, que es más que el presupuesto, desde luego, que tiene el consulado. Tenemos el programa de consulados móviles y fue el primer consulado que se certificó en la expedición de documentos, de acuerdo a parámetros que elaboró después de un estudio, de una investigación en todos los consulados, el CIDE. Este fue el primer consulado y expide el pasaporte o la matrícula en menos de una hora. Inició también con éxito el proceso de credencialización del lector, la expedición del pasaporte G', el pasaporte de alta seguridad que estamos emitiendo actualmente, y atiende un promedio de 400 personas diarias. En materia de protección no es crítico, tenemos solamente un caso de derechos humanos pendiente de tipo penal 143, que en un universo de 800,000 pues no es demasiado. Son más los casos administrativos, civiles, etcétera, aunque sí tenemos un caso de pena de muerte. Y ahí el consulado le está dando seguimiento y de ser ratificado como titular, desde luego que continuaremos en ese sentido. En materia de educación, hay 4 plazas comunitarias con más de 800 alumnos. El programa IME Becas atendió o financió a 141 estudiantes. En el proyecto de 100,000, ahí sí estamos bajos, tenemos que jalar, que poder dar oportunidad, y ahí habría que buscar en los estados personas de escasos recursos, porque el número grueso de estudiantes va con becas de otro tipo a las universidades y a las escuelas en el lugar. Tenemos pues todo el resto de los programas del INE. Hay 64 clubes de oriundos, lo cual hace que la comunidad sea muy receptiva. 100 miembros en la red global de mexicanos, lo que era la red de talentos. Por lo que se refiere al plan de trabajo, yo considero que la misión consular esencial es procurar la integridad física y la seguridad jurídica de los mexicanos en el exterior, de todos los mexicanos, no de una manera limitada, no a los casos de que tuvo un accidente, de que lo quieren deportar, sino de la manera más amplia, de que pueda tener acceso a los empleos, de que pueda tener orientación sobre las leyes, de que pueda tener orientación sobre salud, etcétera, etcétera. La asistencia preventiva, entonces, debe de
buscar proteger al mexicano de cualquier riesgo potencial o de cualquier problema que pueda tener. Para eso tenemos que mejorar las relaciones con las autoridades o mantenerlas y no quedarnos a nivel local de los condados, sino subir la presencia de los legisladores federales en California en general, pero en la zona es muy fuerte y hay que poder tener también interlocución con ellos y desde luego buscar que la Cámara de Senadores o de Diputados puedan en algún momento también, como ya lo hacen, tener vinculación y una red en este sentido. En el diálogo político, estas redes legislativas creo que son fundamentales. Tenemos que vincularnos con los actores relevantes, no nada más de gobierno, sino todos los líderes de opinión y no nada más mexicanos, sino también anglos, y en el marco del diálogo económico de alto nivel, elevar las visitas de funcionarios. Hay un intercambio, hay visitas importantes de empresarios, pero creo que es importante que los funcionarios también, así como los legisladores, puedan conocer un área tan importante. En Silicon Valley opera un gran número de think tanks y varios de ellos se dedican a estudiar las aportaciones de los mexicanos a los Estados Unidos, a la economía, a la cultura, etcétera, al deporte. Tenemos que también alentarlos a participar más políticamente, no solamente en el tema de identificación, como se hizo para DACA y DAPA, de tener sus documentos, sino también que participen en los eventos cívicos, tanto de Estados Unidos como mexicanos los que tengan la doble nacionalidad. No es una vergüenza haber adquirido otra nacionalidad, eso ya se acabó hace muchos años. Tener las dobles nacionalidad creo que debe de promoverse, que los mexicanos se sientan orgullosos de ser estadounidenses, pero se sientan también orgullosos de ser mexicanos. Y me recuerda a mí el libro de Carlos Fuentes de Cristóbal Nonato, que habla de Mexamérica como esta nueva cultura que integra lo mejor de los dos países. En documentación, como ya dije, tenemos que mantener la celeridad, menos de 5 días para obtener una cita, hacer más consulados móviles y más jornadas sabatinas. Esto está desde luego ligado a que el consulado ha visto disminuido su personal, tanto de funcionarios del servicio exterior como de personal local, y pues bueno, esto es producto pues de las circunstancias que todos conocemos en el presupuesto nacional. Como ya dije, tenemos que buscar darles el apoyo en la protección con toda la información y asistencia. Y hay un tema que es específicamente importante y que creo que hay que desarrollar más y más, que es la participación, la información, la vinculación de los mexicanos a los sistemas de protección civil. ¿Por qué? Porque el área de Silicon Valley, de Sony Valley, es un área por donde pasa la falla de San Francisco. Todos sabemos que no se sabe cuándo, pero que se prevé y de hecho hoy por hoy tiene una actividad sísmica importante y tenemos que tener protegida a la comunidad, que sepa qué hacer en caso de un desastre natural que podría ser de grandes dimensiones. Y más allá de la comunidad mexicana, considerando que hay otros líderes latinoamericanos principalmente, pero también estadounidenses, que promueven iniciativas en favor de la comunidad, de las comunidades de inmigrantes, vincularnos también con ellos en
hacer una fuerza, hacer alianzas para que se tenga una presencia mayor. Tenemos que fortalecer el programa de asesorías legales externas y el programa técnico jurídico especializado. Están funcionando, pero con el riesgo que tenemos de que, independientemente de que el candidato republicano Donald Trump pueda ganar o no, ya el hecho de que se estén despertando movimientos anti-inmigrantes y particularmente anti-mexicanos, porque ha sido el efecto que ha tenido el tipo de llamado que ha hecho, y hay grupos que lo apoyan. Entonces tenemos que tener muy protegidos para que no existan acciones legales que puedan vulnerar los derechos de los mexicanos. Tenemos que, en el caso de los asuntos comunitarios, promover vínculos con universidades y colegios comunitarios, colegios donde asisten un mayor número de mexicanos, mostrarles las oportunidades que pueden tener de apoyo y no solamente estar atendidos a los programas que son muy exitosos de becas del IME o el programa de Proyecta 100,000, que les repito no ha sido tanto, y eso hay que fortalecerlo. En el caso del programa 3x1, San José está teniendo un problema que, no obstante que Sedesol, Zagarpa y Financiera Rural otorgan los recursos de la tercera parte de los recursos en el 3x1 y que el Club de Oriundos inscribe sus proyectos, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales no tienen recursos y entonces no se completa el triángulo requerido para poder apoyarlos. En el caso de la promoción económica, cultural y de la imagen de México, hay una gran promoción ya de los propios mexicanos. Hay también muchos negocios de mexicanos que pues la cultura es negocio también, ¿por qué no? Pero tenemos que trabajar con la red global de los talentos, ¿no? Para poder identificar proyectos donde puedan participar más y más mexicanos o detonar proyectos de emprendedores a través del programa MUSEIC, el del Consejo Mexicano-Estadounidense para Emprendimiento e Innovación, vincular al INADEM en esto y a empresas que están ofreciendo este tipo de apoyos como Apple, Google, Facebook e Intel. La NASA también ha recibido estancias de mexicanos y esto es una ventaja adicional del área. Hay startups mexicanas con aceleradoras en Silicon Valley y el apoyo de un programa de Google Entrepreneurs, Combinator y Plug and Play apoyan en ese sentido de manera muy, muy decidida. Desde luego hacen negocio con nuestro país, pero qué bueno que pueda obtenerse a cambio esta formación en innovación tecnológica. Dado el momento que vivimos, que acabo de mencionar, es importantísimo tener presencia no solamente en los medios hispanos, en los medios anglos, y esto va a haber que buscarlo y que propiciarlo para mostrar lo que es México. Todos sabemos la distorsión que existe de lo que es México, sabemos los problemas que tenemos, pero sabemos que la forma en que se ve desde el extranjero en general es otra por diversos intereses.
y tenemos que buscar entonces más mexicanos que se puedan formar allá. Ya termino. Una cosa muy importante, los mexicanos no hablan inglés. Tenemos esa deficiencia, es increíble que después de 12 años de estudiar inglés y salen de prepa y no hablan inglés. Entonces tenemos en el proyecto 100,000 esa posibilidad y creo que debemos de enfocar mucho a este programa, a aprender inglés y aprender el inglés técnico para las actividades que van a abordar. Lo cultural en general, tenemos el apoyo de Amexid y la Secretaría de Cultura para difundir la cultura en la región. Y hay un hecho interesante, que es que existe un triángulo de cooperación entre San José, que es el hub más grande de tecnología en el mundo, con Dublín, Irlanda, que tiene otro hub, y Guadalajara, que tiene la ciudad tecnológica. Están hermanadas las ciudades en esto, y este proyecto está siendo muy activo. Creo que como una vanguardia tenemos que abrirlo e impulsarlo. Muchas gracias, perdón por excederme en el tiempo, pero pues quise darles de la manera más amplia esta presentación y mi propuesta. Gracias. Muchas gracias por su exposición, ciudadano Juan Mauricio Toussaint Ribot. Bueno, ahora toca el uso de la palabra a las y los senadores, compañeras, compañeros. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Senador Cota. Bueno, pues bienvenido, señor Juan Mauricio. Indudablemente que recae en usted una muy importante responsabilidad de las tantas que usted ha desempeñado. Pero el día de hoy esa relevante oportunidad se destaca en un escenario muy singular que vive el país del norte y particularmente la población de habla hispana. A ello quisiera centrar mi comentario y desde luego colocarle a usted una preocupación que se convierte en una ocupación. Lo he dicho en la comparecencia de los diferentes funcionarios, que importante es el intercambio comercial, el tema de migración y algunos otros temas. Pero importante es el evento electoral que se vive y el comportamiento de algunos personajes en relación no solo a la circunstancia interna del país, sino se extralimita a tener la visión hacia nuestro país tras las fronteras. Usted dirá una ciudad muy importante que es San José, integrante de un estado muy importante que es California, donde, como bien lo dicen las cifras, un número voluminoso de más de 320,000 habitantes en San José son de origen mexicano y más de 660,000 de origen hispano. Y eso habla en buena medida lo que representa la comunidad hispana en ese lugar, que es muy conocido de la gran mayoría de nosotros. Primera pregunta que yo le haría, y es la postura que se asumiría en razón a lo que acontece, en el respeto de la competición electoral interna, pero dejó de manifiesto el alto compromiso del señor embajador recientemente nombrado por nosotros en ese particular tema. Y ustedes, como colaboradores de la función del señor embajador, es muy importante conocer la postura que ustedes asumirían en razón al comportamiento de este personaje republicano. Y más aún que va a una región, esto sí es a favor, en donde generalmente los que ahí tienen la oportunidad de servir son demócratas, desde el mismo gobernador, el propio parlamento, y el origen es claro, ¿no? La hispanidad ahí tiene mucha influencia. Nos decían en la participación de algunos que han venido a estar con nosotros que lo que falta, y lo reconocen con puntualidad, es la organización de los nuestros, es la continuidad de algún esfuerzo de los nuestros. Entonces, por ello, la importancia de lo que usted realizará, todo en el marco legal de la función. Una pregunta más y petición adicional. Usted ha detectado con claridad de que la mayoría de los nuestros no se incluyen en el idioma. Es importante, y se lo estaría yo colocando como una inquietud, es muy importante la promoción de la academia y particularmente la impartición del idioma inglés
entre la comunidad hispana. Hace poquito veía un importante reportaje televisivo que empresas responsables de la construcción particularmente permiten aula interna dentro de la propia construcción y destinan una hora laboral del empresario en favor de la hora de hacer inglés y una hora adicional que anticipan los trabajadores. La herramienta del inglés es un elemento fundamental, desde luego para la comunicación, pero para el estatus y el progreso y desarrollo de los nuestros. Esas dos preguntas se las agradezco de la respuesta. Gracias. Muchas gracias, senador Cota. Compañeras, compañeros. Don Víctor. O bueno, presidenta. Don Víctor. No, por favor. Gracias, compañero Víctor Hermosillo. Bueno, yo vi en su plan de trabajo un plan completo, evidentemente de un hombre que tiene la experiencia en el gobierno y en la política y además en el servicio exterior. Hace algunos días aprobamos en estas comisiones el nombramiento y por supuesto en el pleno del señor embajador Carlos Sada. Aquí en la comparecencia del embajador de México en Estados Unidos, uno de los grandes, vamos a decir, desafíos que tenemos, tanto en el Senado, en el Gobierno de la República, como en el aparato de política exterior, especialmente la de Estados Unidos, es la de impulsar el empoderamiento de los connacionales. Esa es una gran realidad que tenemos nosotros que impulsar porque pues en conjunto los connacionales no están, sí son muy superiores a otros vamos a decir extranjeros o vamos a decir migrantes de otros países, pero no están cohesionados y necesitamos establecer una estrategia desde el Senado de la República a todos los órdenes para poder impulsar esa cohesión, pero además ya impulsar también la binacionalidad como un elemento fundamental para el pleno ejercicio de los derechos, especialmente el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad, que sin duda sería algo muy transformador para la vida de los connacionales en Estados Unidos. Yo creo que usted cuenta con el Senado de la República. ¿Qué sería lo que usted va a hacer en ese tenor? ¿Cómo va a coadyuvar a esta voluntad? Y sin duda otro punto importante para poder promocionar la mexicanidad en San José es la diplomacia cultural. Muchas veces se confunde el hacer eventos culturales con la diplomacia cultural. No es lo mismo. Una cosa es hacer un eventito y otra cosa es tener una estrategia de diplomacia cultural que puede abrir muchas puertas como una gran llave que puede acercarnos a a las propias comunidades nuestras, pero también a cambiar la visión que se tiene del estereotipo del mexicano, sobre todo en California. Y por último decirle que bueno, vamos a tener México y usted va a tener grandes aliados. Usted tiene al presidente del Senado pro tempore, a Kevin de León, y hay otros mexicoamericanos que están muy empoderados y que además tienen muchísima influencia y puede usted pues hacer tener nexos con ellos para concretar situaciones favorables para los connacionales, para las comunidades y para México. Es cuanto y felicidades. Muchas gracias, senadora. Senadora Hermosillo. Mexicoamericanos en el área de San José. ¿Sabe cuántos ilegales son? No tiene idea. Pues eso es importante, ¿no? Porque San José, la ciudad de San José, yo conozco, tiene gran fuerza mexicana. Tan es así que a mí me regalaban cada año una bombera o dos. Sí, porque a los 5 años ahí las quitan y pues yo iba ahí y el jefe de bomberos era amigo mío mexicano y pues ahí por $1 nos las vendían, ¿no? Esto les indica la fuerza que tiene San José. San José ya no es un pueblito, San José es una ciudad muy grande, muy cara, de hecho muy cara, ¿no? Lo que tiene es que su área tiene dos cosas muy importantes. Por un lado, una alta tecnología y por otro lado, muchos mexicanos trabajando en los campos.
es una zona, toda esa zona muy fuerte agrícola. De hecho, se dice en la capital de la alcachofa en el mundo, dentro de las cosas que producen mucho. Entonces va a ver usted una situación muy diferente entre personas que viven en San Francisco, que viven en San José, en Salinas y otros lados que son pegados a la costa más y más agrícolas, ¿no? Ahí la situación de la movilidad, pues la va a tener que hacer, ¿verdad? Con estos consulados móviles. Ojalá tenga presupuesto para hacerlo. Y otra de las cosas que a mí me interesa mucho es de que, pues, nuestro país no lo vamos a presentar atacando al posible candidato republicano, que todavía no es, sino diciendo qué es lo que hace México. Y México tiene muchas cosas que presumir, sobre todo en la cosa de lo importante que somos para Estados Unidos, a querer y no, ¿verdad?, por la situación comercial que tenemos. Y en resumidas cuentas, la mayoría de las soluciones son de carácter económico, ¿no? Es cierto de que los mexicanos, tristemente, no tenemos grandes pretensiones en Estados Unidos, la mayoría, ¿no? Hay que hacer un empoderamiento ahí, sobre todo de carácter político, porque sí es una zona fuerte ahí. Y sobre todo, ojalá usted pueda hacer algo con los 100,000 estudiantes que queremos mandar a Estados Unidos. Nuestro país no le ha metido impulso a eso. Digo, de los 560,000 alumnos que hay en Estados Unidos, más de 300,000 son entre chinos e hindús. Y ahí están los resultados, ¿no? Usted va a ver ahí en San José una cantidad de hindús enorme, y no nada más en puestos menores, como presidentes de grandes empresas. Entonces, esos ejemplos tenemos que dárselos a nuestros mexicanos, porque ellos también estudian desde la Universidad de San José, que tiene buena universidad, por no decir Stanford o hasta Berkeley, es una zona ahí muy cercana, ¿no? Y sobre todo, una cosa importante, yo creo que muchos mexicanos de ellos pudieran hacer negocios en México. Hay unos que tienen dinero, mucho dinero me consta, y habrá que abrirles la oportunidad. No nada más las grandes empresas pueden hacer negocio en México, que de hecho les va bien, porque los sistemas que tienen pues les ayudan en su orden y en su proveeduría, etcétera, ¿no? En lo que va a la cosa cultural, sí hay mucha cosa cultural en San José, de carácter mexicano. Hay buenos grupos ahí organizados, etcétera. Y pues lo único que le deseamos pues es que le vaya bien y que tenga contacto con nosotros, ¿verdad? Digo, para hacer, digamos, si nos necesita usted en alguna cosa, pues podemos hacer un plan o podemos aquí ayudarlo a que con las esferas aquí gubernamentales, a que pues lo ayuden, ¿no? Bienvenido. Gracias, don Víctor. Compañeras, compañeros. Bueno, si nadie más desea hacer uso de la palabra, yo sí quisiera hacer un par de comentarios. Y el primero tiene que ver con que, pues esperemos ya el día de mañana, porque se ha estado posponiendo uno y otro día, pero votemos pronto la reforma al artículo 44, la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Es una reforma que ha generado un importante consenso en el Senado, porque consideramos que el ejercicio del derecho a la identidad es realmente fundamental, si no, no puede haber ejercicio en muchos otros derechos, a la mayoría de ellos. Y pues en esta parte la labor de los cónsules tiene una importancia mayúscula. Al día de hoy los cónsules no tienen facultades para emitir actas de nacimiento extemporáneas, y bajo esa realidad es justamente la que padecen muchos de nuestros connacionales, muchos que no fueron registrados en México, que emigraron, que tampoco pueden ser obviamente registrados en los Estados Unidos, y bajo esa doble invisibilidad nuestros connacionales están sufriendo todos los días montones y montones de atropellos. Yo lo que quiero pedirles es que cuanto antes pueda usted, en cuanto esta reforma se convierta en ley, pueda usted llevarla a la práctica, y cualquier obstáculo que encontrara en su implementación, por favor, nos lo compartiera, de manera que podamos nosotros también coadyuvar en la mejor implementación de, pues, si bien tenemos las intenciones, hay que ver que también las leyes estén bien hechas. Este consenso se ha logrado
no solo entre las distintas bancadas, también con la Secretaría. Creemos que va a ser un proyecto importante y que puede ayudar a miles y miles de personas en los Estados Unidos. También otro tema que me parece muy importante tiene que ver con el de la niñez migrante. Muchos niños, niñas y adolescentes migran particularmente en esta época de verano, y México, lejos de encontrar un proceso por el que realmente pueda conocerse a fondo cuál es el interés superior de ese niño, niña o adolescente, pues el discurso gubernamental es bien fácil al decir que nos los devuelven a las 72 horas. Y si no hay una correcta entrevista y una correcta investigación, en muchos casos a estos niños se les puede devolver a circunstancias donde su vida o su integridad corren peligro. Y esto no es un tema de dar facilidades adicionales o no. La realidad es que la ley contra trata de 2008 de Estados Unidos prevé precisamente estas hipótesis. Solamente que México ha representado un obstáculo para que realmente nuestros niños puedan tener acceso a esa entrevista. ¿Usted cómo planea hacer frente a esta problemática desde el consulado en San José? Otro tema que me parece muy importante tiene que ver con la capacidad de innovación que se tiene precisamente en San José. Y esto, pues usted lo recalcó durante su plan de trabajo, pero en concreto, ¿cómo podemos nosotros a través del consulado estar más cerca de estas grandes plataformas de innovación que se están desarrollando en Silicon Valley y en toda esta zona que realmente ha cambiado el mundo como lo conocíamos de hace 20 años para acá, y que nosotros no hemos logrado desarrollar un área de innovación como tal? ¿Qué experiencias podríamos aprender al respecto y cómo a través del consulado podríamos tener mucho más cerca estas mejores prácticas? Por mi parte sería todo. Una vez más, bienvenidos al Senado de la República, bienvenidos a estas Comisiones Unidas. Senadoras, senadores, si alguien más hace uso de la palabra. Si no, damos el uso de la palabra a nuestro compareciente, ciudadano Toussaint Ribot. Muchas gracias, senadora Cuevas. Si me permite, daría mis comentarios en el orden en que fueron formulados. En primer lugar, al senador Gota, hay en la Cancillería una intensa labor de análisis y de evaluación de lo que está aconteciendo en Estados Unidos con motivo de los movimientos que se han desatado convocados por el candidato Trump. Independientemente de acuerdo al derecho internacional, la imposibilidad de intervenir en lo que fueran las campañas, hay una instigación a la agresión directa por parte en lo que el llamado que hace esta persona. En ese sentido, está preparando ya, lo anunció la secretaria Ruiz Massieu, una estrategia que entiendo que el cónsul Sada también la comentó ante estas comisiones, una estrategia en dos vertientes. Una en la vertiente de dar a conocer más lo que es México. Desgraciadamente, en el mundo se conocen más las páginas amarillas de los diarios y se explotan, y no se conocen tanto los activos y el desarrollo que México ha tenido, la calidad de los mexicanos en todas las áreas. Por ejemplo, en arte contemporáneo hay poco conocimiento, se quedan en Frida o en la cultura, se quedan en las pirámides, y existe una evolución mucho mayor en todos los temas. La modernidad, nuestras universidades, los centros de investigación, etcétera. Y creo que vamos a tener la ventaja esta vez de algo que se ha buscado en la Cancillería hace muchos años, que es que la embajada pueda coordinar a los consulados con un mismo mensaje, adaptado desde luego a cada circunscripción, pero un mismo mensaje en estos dos sentidos,
y con la ejecución de las acciones también en paralelo, y esto unido a todo a lo largo del territorio estadounidense pueda tener también a través de los medios un impacto sobre la opinión pública anglo. Pero también yo creo que es muy importante que el mexicano se sienta fuerte, que el mexicano se acuerde de que tiene un país que es fuerte, que económicamente, que ya no dependemos del petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, este mensaje creo que tiene que ir dirigido en los dos sentidos, para que también el mexicano, la comunidad, pueda tener una confianza mayor y un orgullo mayor sobre ser mexicano. Y pues aquí adelanto algunos de los comentarios que también se hicieron. Desgraciadamente, en muchas ocasiones los mexicanos nos ven como enemigos en los consulados. ¿Por qué? Porque somos el gobierno. Todos dicen, esos son el gobierno, yo me vine a los Estados Unidos por expulsión económica, porque el gobierno no me respondió, etcétera, etcétera. Más. Entonces, lo que es muy importante es convencer también a los mexicanos, a nuestras comunidades, de que no correspondemos a esa imagen que ellos tienen, de que estamos promoviéndolos a ellos. Porque además los consulados no podemos hacer todo lo que hay que hacer, lo tienen que hacer ellos, empoderándose ellos, teniendo confianza ellos, actuando, votando, postulándose para puestos políticos. Entonces, creo que esta estrategia es fundamental y la coordinación en la embajada es muy importante. El tema del idioma que mencioné, ahí lo que estamos pensando es desde luego centrar el FOBESI con un componente de capacitación en el idioma, y esta idea que la verdad no se me había ocurrido, de que pedirles a las empresas, y empresas que tienen un número importante de mexicanos trabajando, que puedan, además pues tienen mucho dinero, entonces pues, lo pueden ofrecer como han ofrecido otras cosas, y entonces que puedan dárseles una educación en inglés. Senadora Guerra, como lo comentaba ahora, el empoderamiento es fundamental. Y hay algo que siento que es un ingrediente que estoy viendo en San José, que es que hay grupos que se han empoderado, pero hay que unirlos también. Hay que buscar la unión para tener una fuerza mayor. Y eso es una tarea que me propondría realizar, y en el tema de la binacionalidad, pues como ya decía, ser orgullosos de ser mexicanos, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, del país que es México, porque el mundo se mueve muy rápido, no sabemos o sí sabemos que en pocos años México va a ser una potencia tal que, como ya está pasando, muchos emigrantes vienen de regreso. Entonces, hay que ser orgullosos de México y también participar e insertarse en la sociedad estadounidense, no excluirse por ser inmigrantes, como además tenemos el ejemplo de muchos grupos. Usted hablaba, senador, de los hindús, por ejemplo, pero hay muchos grupos que se han insertado, todas las minorías, sobre todo en Estados Unidos. Y desde luego tomo el comentario sobre la diplomacia cultural, en el sentido de que tiene que ser un movimiento más amplio que tener exhibiciones, sino promover ante interlocutores de nivel no solo en imagen, sino la posibilidad de cooperación cultural en un nivel más conceptual. Senador Hermosillo, los ilegales, pues voy a tratar de cortarlos, pero es difícil. Porque son ilegales.
indocumentados. porque, Los Unidos son ilegales. porque el que es ilegal no le gusta decirlo al consulado. No aparece mucho, es porque yo sé que no aparece mucho. No, bueno, pero no, porque no siente que puede meterse en problemas, esta desconfianza que espero que podamos revertir ahora con esta estrategia. Y pues bueno, los trabajadores agrícolas mencioné, pero muy de pasada, la importancia de los trabajadores agrícolas que tienen su buen nivel, digo, comparado por ejemplo con Texas o Arizona o ya los estados medio del territorio de Estados Unidos. Y una cosa es llevarle los consulados móviles. Sí, quiero que el programa de consulados móviles, además de aumentarlo, lo llevemos a los trabajadores agrícolas. Y el tema de inversiones en México, estoy seguro que existen ya empresas mexicanas, porque hay empresas mexicanas muy fuertes que tienen inversiones en México. Las voy a identificar, o propongo identificarlas, y vamos a estimular esto. Y por último, senadora Cuevas, la propuesta de las reformas al artículo 44 que nos fueron informadas, me parece fundamental. Es inhumano que a mexicanos, y lo peor es que muchas veces son mexicanos ya de cierta edad, que no tienen una identidad. Y entonces son, como dicen, non-person. Entonces esto es una muy buena idea y bueno, ahora que se desarrollen las reglas, pero creo que sí deberá ser muy abierta, porque además tiene el candado de que la autoridad del registro civil local puede también cotejar o compulsar. Me fui rápido en el programa. En protección tenemos tres vertientes para protección contra la violencia, particularmente la violencia de género y la violencia intrafamiliar, programa hacia la mujer y programa hacia los niños. Tanto los niños que cruzan a los Estados Unidos y después tienen que ser devueltos, como los que son adoptados, porque hay un número de adopciones muy grande y después tenemos que saber qué pasa ahí. Y la convención, o que son sustraídos ilegalmente, y la Convención de la Haya nos da los instrumentos jurídicos para poder repatriarlos. Trata de personas, violencia especialmente de género, y a los menores. Y finalmente la innovación, pues sí, digo, vamos a estar en la meca de la innovación, creo que está subexplotada y que tenemos que promoverla, pero no nada más de allá para acá. Yo creo que alentar, fomentar y buscar el financiamiento para los proyectos de mexicanos de la red global o de emprendedores es fundamental para que empiecen a ser poderosos y generar allá. De hecho, trabajan en las grandes empresas, pueden generar sus propias empresas de innovación. No sé si esto da respuesta a sus inquietudes. Muchas gracias, ciudadano Juan Mauricio Toussaint Ribot. Nos da mucho gusto haber contado con su participación y comparecencia en estas Comisiones Unidas. Ahora compete precisamente la labor a las y los senadores para deliberar sobre su nombramiento y sobre el proyecto de dictamen. Muchas gracias. Le pedimos a la Secretaría Técnica, por favor, acompañen a nuestro compareciente, el ciudadano Juan Mauricio Toussaint Ribot, y nosotros nos quedamos aquí trabajando sobre su nombramiento. Senadoras, senadores, muchas gracias por su atención y me comprometo a estar en comunicación para los temas que puedan ser de su interés o de los que se requiera apoyo. Muchas gracias.
Para continuar con nuestro orden del día, solicito por favor a la senadora Marcela Guerra Castillo, por favor someta a consideración de las y los integrantes de estas comisiones unidas si es de dispensarse la lectura de los antecedentes y consideraciones del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo del mismo. Sí, con mucho gusto pregunto, no prometo. Bueno, también prometo muchas cosas, pero Está en campaña. Todavía no, pero pregunto a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores general si es de dispensarse la lectura del dictamen toda vez que lo tienen en su poder hace tiempo. Los que estén a favor de manifestarse en la forma acostumbrada, por unanimidad. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Proceda, por favor, a dar lectura al resolutivo del proyecto de dictamen. Único, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Juan Mauricio Toussaint Ribot como cónsul general de México en San José, California, Estados Unidos de América. Los que estén a favor de manifestar. Primero está a su consideración el proyecto de dictamen. ¿Algún senador o senadora desea hacer uso de la palabra? No, hay quórum. No estamos en la consideración del dictamen, ya el quórum ya fue hace rato. Entonces le solicito, por favor, senadora Guerra, someta a votación nominal. Sometemos a votación el acuerdo único, el dictamen correspondiente a favor de manifestarse de la forma acostumbrada, de la forma nominal. Juan Gerardo Flores, por favor. Gerardo Flores, a favor. Ana Guevara, a favor. Manuel Cota, a favor. Gabriela Cuevas, a favor. Marcela Guerra, a favor. Ángeles González, a favor. Víctor Hermosillo, a favor. Graciela Ortiz, a favor. Erika Ayala, a favor. Roberto Álvarez Gleason, a favor. Por unanimidad. Muchas gracias, senadora. En consecuencia, se aprueba el nombramiento del dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Juan Mauricio Toussaint Ribot como cónsul general de México en San José, California, Estados Unidos de América.